algo de lo que no nos gusta hablar, nos da cierto miedo, pero Jorge Torres dice que podría venir, lo voy a decir, una nueva crisis. Dilo, dilo. Es algo que no nos gusta, no depende de mí, evidentemente, pero está claro que la economía pierde fuelle. Otra cosa es que no nos enteramos o que no lo queremos ver. Al final la economía funciona, Alba, como el cuerpo humano. Antes de padecer una enfermedad grave, el cuerpo humano nos va dando síntomas, nos va dando alertas, ¿no? Es lo que se llama somatización. Oye, pues me duele mucho la cabeza, me ha salido aquí no sé qué. Si no le prestamos atención, pues está claro que se convierte en algo más grave, ¿no? Con la economía ocurre lo mismo. Los principales indicadores, pues nos dicen que los principales indicadores que predicen crisis están casi todos en negativo. Por ejemplo, Alba, el índice de producción industrial, importamos más de lo que exportamos, la confianza al consumidor pues ha perdido puntos, las ventas del comercio minorista caen, el paro, el desempleo, hemos registrado el máximo dato desde 2011. Esto es un cóctel Molotov, tenemos ingredientes suficientes para hacer caso al cuerpo de la economía, evidentemente. Son cifras que manejáis los economistas. Enseguida vamos a hablar de qué indicadores son más fáciles de entender o nos pueden hacer presagiar que podría venir una crisis, que no sería la primera. Hemos tenido otras, la última hace 10 años, pero también, por ejemplo, a principios del siglo XX. Así es. Y es que las personas siempre tropezamos en la misma piedra. Por ejemplo, esta última crisis ha venido provocada por esa especulación desmedida con activos inmobiliarios, con viviendas. Si nos vamos 90 años más atrás, el crack del 29 pasó exactamente lo mismo, pero con acciones. Y si nos vamos un poco más atrás, hace 400, en el siglo XV, 400 años, en Holanda ocurrió exactamente lo mismo con semillas de tulipán, con bulbos de tulipán. Esa codicia, ese afán desmedido, ese querer acumular y ganar y más y más y más, al final nos lleva pues a la ruina absoluta, a la quiebra, al desahucio, al embargo, etcétera, todo lo que conocemos, ¿no? Bueno, y para todos aquellos que nos perdemos con las cifras bursátiles o del IPC o de indicadores o de siglas, hemos elegido una serie de ejemplos, Jorge, que nos pueden hacer ver o hacer presagiar que podría venir una época no tan positiva, vamos a decirlo así. Y uno de ellos, por ejemplo, es el pintalabios de color rojo. Así es. Tenemos muchos datos en la economía que pasan desapercibidos y que son igual de válidos que los grandes indicadores que hemos dicho. Uno de ellos es el pintalabios. Hay una teoría muy chula y muy curiosa que es la teoría del efecto barra de labios. Y es que en época de crisis se venden mucho más que en épocas de bonanza. Cuanto mayor sea la crisis, la recesión, pues más venta de pintalabios. Ocurrió en el 29, se duplicaron la facturación. En la última crisis, 2008, pues se multiplicó un 50%. Ahora estamos en torno al 20%. Yo no sé si tenemos que decir algo más, ¿no? ¿Cuál es la explicación? Es muy sencilla. La barra de labios es un producto asequible y además es un cosmético multiuso. Se puede usar pues como colorete, sombra de ojos y además hay un efecto también psicológico, ¿no? En crisis estamos tristes, deprimidos, apáticos. Bueno, pues con esto las mujeres os veis más positivas, más guapas, ¿no? En definitiva. Y pues bueno, con más energía y más dinamismo para afrontar un poco la dificultad. ¿Qué sucede con los hombres? Nos ha llamado mucho la atención el ejemplo de los calzoncillos. ¿Qué pasa con los calzoncillos? Así es, fíjate que parece una tontería, pero no es. Alan Greenspan, que fue el presidente de la Reserva Federal, para que se entienda, el Banco Central de Estados Unidos, casi nada. Bueno, pues para valorar el estado de la nación se fijaba en cuánto tardaban los hombres en cambiarse esta ropa interior. Y es que la venta de calzoncillos es estable, menos en crisis. ¿Qué sucedió en 2008? En crisis, Alba, fíjate, puede parecer una cochinada, pero es así. Los hombres estiramos la vida útil de esta prenda. En 2008 las ventas cayeron un 28% y ahora están en torno al 2%. Es decir, vuelve a haber indicadores, vuelve a haber indicios que respaldan este indicador. Algo parecido con las corbatas, aunque a la inversa. Las corbatas, correcto. Es otro indicador y es que en época de crisis se venden más corbatas. ¿Por qué? Pues bueno, estamos en desempleo y tenemos que afrontar procesos de selección y claro, comprarnos un traje caro con falta de liquidez es complejo. Bueno, pues te compras una buena corbata que das imagen al empleador, transmites pues una serie de valores. Esto pasa como en las bodas, ¿no? Que aprovecháis el mismo traje cambiando solo la corbata. Eso igual. es, exacto. Entonces, en la última crisis subió un 27, ahora está en torno al 5 y es otro indicador, ponemos el termómetro ahí, y es otro indicador que nos dice que, bueno, pues que las cosas, que viene una crisis, que no hay que negarla. Y hay otro que nos llama la atención y es el uso de las faldas. Dices que alargan su longitud, incluso cambian de color, dependiendo de la época en la que estemos. Estamos viendo algunas de las imágenes de las faldas de esta temporada, pero además tú lo has testado esta misma semana en Zaragoza. Así es. Mira, hay una teoría muy curiosa que relaciona la longitud de la falda con la evolución de la economía. Cuando hay crecimiento, respiramos confianza, pues bueno, la falda tiende a cortarse. Aflora pues las minifaldas de colores llamativos, vivos. Cuando viene una crisis, como es el caso, nos pues, tapamos. Todo lo contrario, exacto. No hay tanto deseo a mostrar y las faldas, estamos viendo, pues incrementan su longitud. Pues un poco por eso, ¿no? Estamos más deprimidos, más apáticos, tenemos menos ganas de enseñar, ¿no? Y es pues precisamente por esto.
Tenemos más ejemplos porque las crisis y la economía también van ligadas a los rascacielos. Y hemos elegido algunos ejemplos. Vamos a viajar un poco en el tiempo. Cuéntanos. Eso es. Un indicador también es el ladrillo. Si nosotros nos damos una vuelta por Zaragoza, empezaremos a ver promociones inmobiliarias en Puerto Venecia, en Rosales, en Romareda. Esto es una mala señal en este sentido, ¿no? Empieza a haber alegría, empieza a haber movimiento y, bueno, pues esto no es bueno. Esto es como va a quedar el entorno de Delicias. Torre Zaragoza, uno de los rascacielos que viene a convertirse en el punto más alto de la ciudad. Correcto. Comentamos la teoría. Mira, surge en el 99 y es la teoría del rascacielos. ¿Qué ocurre? Los grandes rascacielos se proyectan y construyen un poco al amparo de la crisis. Y hay un dato más curioso. Cuanto más altos es el rascacielos, más cerca está la crisis. Mira, aquí tenemos el edificio Chrysler de Nueva York. El crack del 29 justo coincidió cuando se puso la primera piedra de este edificio. Curioso, ¿no? Venimos más acá en el tiempo, crisis del petróleo, el 73, las famosas y desgraciadamente desaparecidas Torres Gemelas, el World Trade Center, pues bueno, fueron el indicador de la crisis que venía. Y esta última crisis, Dubái, 2008, el edificio Burj Khalifa, pues evidentemente ocurre lo mismo, ¿no? Grandes desarrollos urbanísticos que preceden a las crisis. Entonces, ¿quieres decir que esta construcción de un rascacielos en Zaragoza podría ser también una señal? Es una señal, es una señal. Es el rascacielos más importante y más alto de la ciudad. Esta va a sobrepasar límites que hasta ahora desconocíamos y estamos hablando de 30 plantas, de 285 viviendas. Bueno, puntos suspensivos, continuará, ¿no? ¿Y por qué momentos complicados nos da por edificar hacia el cielo? Porque justo cogemos el ciclo tarde. Piensa en la Expo del 92 en Sevilla, piensa en la Expo de Zaragoza. Todos los grandes proyectos faraónicos, como la economía está tan recalentada, pues justo ocurren siempre al final, cuando el mercado pincha y se da la vuelta. Y hay otro ejemplo que les va a encantar y es que seguro que les ha pasado, han viajado a diferentes países, han ido a una conocida marca de hamburguesas o una tienda de hamburguesas que todos hemos podido visitar y a la hora de entrar en esta tienda en diferentes países el precio que recordamos de España no es el mismo. Esto tiene un nombre y es el índice Big Mac. Así es un indicador. No es broma, esto lo manejáis los economistas. Lo manejamos y es válido a nivel internacional, exacto, lo elaboró The Economist, el prestigioso medio, y al final dices, una hamburguesa no me dice mucho, ¿no? No dice mucho, pero si lo comparamos su precio con el de otros países, pues entonces sí que nos dice, ¿no? Se basa en la paridad de poder adquisitivo. ¿Y esto qué es en otras palabras? Pues que en teoría, por un mismo producto, un holandés, un alemán, un suizo, un ruso, tendríamos que hacer el mismo esfuerzo por conseguirlo. Es decir, la misma hamburguesa en Suiza cuesta casi 6 euros y en Rusia €1,5. €1,5. Aquí en España 4,2 más o menos, ¿no? Entonces, esto nos indica un poco pues cuál es el coste de vida del país y si la economía, pues bueno, se puede estar recalentando en esos países o no. Como digo, por un mismo bien, en principio tendríamos que pagar lo mismo, ¿no? Los salarios tampoco son los mismos en todos los países, así que todo va de la mano, pero esto os hace ver las diferencias. Así es. Bueno, no querría desearte que te equivocaras, porque eso sería que estás haciendo mal tu trabajo. Veremos a ver qué nos acecha, pero también queremos acabar con un punto de vista positivo en torno a las crisis. Así es. Todas crisis, al final, los seres humanos y las empresas, Alba, nos dejamos llevar por la inercia, ¿no? Y cuando todo va bien, cuando el viento sopla a favor, hacemos lo mismo, a la misma hora, con la misma gente, y así no hay ni crecimiento ni progreso. ¿Qué ocurre con las crisis? Tenemos necesidad y nos motiva a cambiar. La necesidad es el motor del cambio. Por tanto, en periodos de crisis es cuando más se agudiza el ingenio, se estimula la creatividad, al final sacamos lo mejor de nosotros mismos y si tiramos de hemeroteca, las mejores empresas y las mejores ideas pues siempre salen en proyectos de dificultad, en periodos de dificultad, no en periodos de bonanza, ¿no? Bueno, pues esa es la parte positiva que podamos sacar, creatividad que siempre hay. En épocas complicadas, ¿no? Lo seguiremos contando aquí. Así Muchas es. gracias, Jorge. A ti. No sé si has visto lo que ha hecho el Papa, una imagen que nos ha llamado bastante la atención. Vamos a compartirla con nuestros espectadores.